Continúa la presión migratoria. Varias personas han intentado hoy también llegar a nado a Ceuta y la Guardia Civil los ha detenido al llegar a la costa. Todo esto coincide con el viaje del presidente del Gobierno a Senegal, Gambia y Mauritania para buscar colaboración y frenar la inmigración ilegal en origen. Hoy ha llegado a Mauritania y acaba de reunirse con su homólogo. Este martes ha vuelto la actividad al Congreso y la tensión continúa tras las vacaciones. Una tensión que ha seguido en las redes sociales entre Miguel Tellado, del Partido Popular, y Aitor Esteban, del PNV. Los populares han pedido la comparecencia de Sánchez y varios ministros para abordar asuntos como la inmigración, la financiación o Venezuela, pero no ha salido adelante. Buenas noches. Además, en Antena 3 Noticias, el ejército israelí ha liberado a un árabe israelí que fue secuestrado el 7 de octubre por Hamás. Son los familiares del liberado corriendo por el hospital para reencontrarse con él. Aquí sonríe con los soldados que lo han rescatado. Faram ha estado encerrado en un túnel de Hamás durante 326 días, casi un año. En plena crisis migratoria, Pedro Sánchez ha comenzado esta tarde su gira por África. El presidente del Gobierno ha aterrizado hace poco más de una hora en Mauritania, uno de los países del que proceden más migrantes. Sánchez ha sido recibido por su homólogo mauritano, con el que después ha mantenido una reunión en el Palacio Presidencial. En total serán 3 días de viaje en los que visitará 3 países: Senegal, Gambia y Mauritania. A este último, lo hemos visto, acaba de llegar y está a punto de iniciar una comparecencia. Lucía Fernández. Sí, en unos minutos comparecen aquí en Mauritania ambos presidentes. Este es uno de los puntos de salida de los migrantes hacia Canarias y por eso los esfuerzos de España para frenar esas llegadas empiezan aquí. Entre otras medidas, el Gobierno quiere implantar lo que se conoce como migración circular, es decir, formar a esas personas para que trabajen durante un tiempo en empresas españolas y luego vuelvan a su país de origen. Cree el Gobierno que este programa funciona para facilitar la migración ordenada y regular, pero de momento las cifras de los que se acogen a él son muy bajas. Mañana Sánchez visita Gambia y allí se pondrá el foco en la cooperación policial. Colaboración migratoria es la base de este viaje. Mauritania, Gambia y Senegal son los principales puntos de partida de los cayucos que llegan a Canarias. ¡Ya al agua, ya! En lo que llevamos de año, más de 22.000 inmigrantes irregulares han llegado de esta forma a las islas, un 126% más que el año pasado. Pedro Sánchez suscribirá en Mauritania nuevos acuerdos de migración circular, modalidad laboral por la que se contrata en origen a migrantes que regresan a su país tras completar su trabajo en España. Ya se ha intentado en otras ocasiones, aunque con escasos resultados. Thank you very much, Mr. President. Sánchez ya estuvo en Nuakchot hace 6 meses junto a la presidenta de la Comisión Europea. Aquí anunciaron ayudas económicas por más de 500 millones de euros. Después viajará a Gambia y Senegal, donde efectivos de la Policía y Guardia Civil colaboran con las autoridades locales en la lucha contra la inmigración irregular y el control de sus fronteras. Fuera de esta gira quedan Mali, en pleno conflicto armado, y Marruecos, 2 de los principales países de origen de la emigración africana hacia nuestro país. Precisamente desde Marruecos sigue el goteo de migrantes que intentan entrar a nado en Ceuta. Esta misma mañana, y aprovechando la niebla, varias decenas de ellos han llegado a la playa desde donde la Guardia Civil les ha escoltado a dependencias policiales. La presión migratoria no cesa en Ceuta y la cantidad de menores acogidos está poniendo los recursos al límite. En el último día han llegado más de 20 menores y desde el gobierno ceutí dicen que no tienen capacidad para más. Mariló Carvajal. Sí, Ceuta asegura estar colapsada porque con esos últimos 22 ingresos son ya 502 los menores en centros de acogida. Una cifra que va a continuar aumentando porque constantemente hay chavales tratando de cruzar la frontera. Esta tarde estaban muy cerca de aquí, justo al otro lado marroquí. Desde la delegación del Gobierno aseguran que es un continuo goteo y que en la última semana esta cifra se ha duplicado, que cada día llegan de media 20 menores. Por eso a esta hora aumenta la vigilancia. Se lanzan al mar cuando la niebla es más espesa para burlar los controles. Y a nado desde Castillejos, el último pueblo de Marruecos, rodean el Espigón, hasta llegar a la playa del Tarajal, en Ceuta. Algunos llegan agotados, pero cada vez son más porque los jóvenes marroquíes quieren emigrar. En redes sociales marcan la ruta y cómo hacerlo.
Lo hice con un neopreno y aletas. Su único equipaje, el móvil. Cuando pisan territorio español se graban para demostrar que lo han logrado. Es el efecto llamada y muchos más lo intentan. Los agentes en tierra, una vez comprobada su edad, los trasladan a la frontera y los devuelven a Marruecos. Los sindicatos piden más medios. Arriesgan sus vidas, la de los compañeros que intentan rescatarlos. Los guardias civiles no podemos seguir siendo la única y última barrera efectiva entre Marruecos y España. Y los centros de menores están saturados. Tenemos verdaderas dificultades para poder seguir acogiendo a ningún menor más. En Ceuta sus vecinos piden mayor implicación de los gobiernos. Saben que se van a jugar la vida y no hacen nada a las autoridades de Marruecos. Un pacto con Marruecos. Se sienten desbordados y piden una mejor coordinación para frenar esta crisis migratoria. Es el momento en el que una embarcación de la Guardia Civil arrolla una lancha con 4 migrantes que intentaban llegar a Melilla. Esa actuación de los agentes ha generado polémica, pero según los sindicatos estaban poniendo en peligro la vida de los bañistas. La detectaron aquí, a muy pocos metros de la orilla. Oh, mira, lo están siguiendo. Intentando acercarse a la costa española. Se le corta el camino para que no atraquen tierra. Es entonces cuando aparecen las patrulleras. Son dos. Que dan el alto a esta pequeña lancha motora. Que hizo caso omiso a los constantes avisos de detención. Navegan a gran velocidad y realizando estas arriesgadas maniobras. Se escapa, ahora sí que se escapa. Logrando librarse varias veces de los agentes. Otra vez, se la escapa otra vez. Una persecución delante de los bañistas. Están haciendo un sándwich, va a venir aquí. Que observan cómo les siguen muy de cerca. Lo ha matado. Hasta que la Zodiac de la Guardia Civil pasa por encima de la embarcación ilegal. Una asociación melillense ha pedido que se abra una investigación. Quieren saber cuál es el paradero de estas personas y cuál es su estado de salud. Según la delegación del gobierno, no hubo ningún herido. Podrían haber causado incluso muertes, tanto embarcaciones de recreo como bañistas que allí se encontraban. Y los sindicatos aseguran que con su actuación se evitaron daños mayores. Míralo, lobo, acaba de entrar a mí. Esta otra atracó hace unos días directamente en la arena, poniendo en peligro a cientos de bañistas. Esta crisis migratoria está enfrentando al gobierno y a la oposición. Desde Moncloa creen que la respuesta está en el tejado de los populares, a los que acusan de copiar las políticas de Vox. El Partido Popular exige más control en las fronteras y que se declare ya la emergencia migratoria. La inmigración sigue marcando la agenda política y hoy ha llegado al primer Consejo de Ministros tras el verano. Bienvenidos. Lo hace con fuertes críticas hacia el PP. El Partido Popular nunca está ni se le espera. Desde el Gobierno piden corresponsabilidad a los populares. Estamos hablando de 6.000 niños y niñas menores de edad que sean acogidos en las distintas comunidades autónomas de un país que conformamos 47 millones de españoles y de españolas. El PSOE les acusa de acercarse a los discursos xenófobos de otros partidos. Desolador oír a dirigentes del Partido Popular haciendo el mismo discurso que la extrema derecha. Pero los de Feijóo creen que el principal problema lo tiene el Gobierno, que dicen carece de hoja de ruta. La ausencia absoluta de una política migratoria que nos ha llevado a la inacción. Los populares piden ayuda a Bruselas. Esto no es un problema entre 17 comunidades autónomas, sino entre 27 países de la Unión Europea. Y exigen al Ejecutivo que convoque con urgencia la conferencia de presidentes y que declare la emergencia migratoria. El Gobierno de Canarias escribió ayer una carta a la presidenta de la Unión Europea para pedir ayuda. Clavijo incluso invita a Ursula von der Leyen para que vea de primera mano la situación de los migrantes en las islas. Vamos a ver si hay respuesta de Bruselas. Beatriz Ríos. Pues de momento no, pero según fuentes comunitarias la han recibido, están en contacto con las autoridades españolas y siguen muy de cerca esa crisis migratoria y están dispuestos a mandar la ayuda que sea necesaria. La Comisión recuerda que solo este año Canarias ha recibido en torno a 37 millones de euros de ayudas para mejorar su capacidad de recepción y de acogida de personas migrantes. Además, insisten en la importancia de trabajar con los países de origen y tránsito para frenar los flujos migratorios. Precisamente con Mauritania cerraron un acuerdo en marzo. Las ayudas europeas han sido claves para que se reduzcan las llegadas de migrantes a Italia. Allí han bajado más del 60% en el último año. Los acuerdos con Túnez o Libia han frenado la entrada a Europa por esa zona del Mediterráneo. Eccomi qua, sono ricomparsa.
Enérgica y bronceada, Giorgia Meloni pregona el fin de sus vacaciones. Vuelve al trabajo presumiendo de haber frenado drásticamente la inmigración ilegal, un 66% menos en lo que va de año. Su receta, básicamente dinero. Meloni ha estado en Libia y en Túnez, los países de los que más migrantes le llegan, firmando generosos acuerdos económicos a cambio del cierre del grifo migratorio. Su versión italiana del Plan Marshall incluye 5.500 millones de euros en inversiones, una parte a cuenta de la Unión Europea. Bringing investments to solve problems of both. Inversiones en educación, agricultura, sanidad o energía. Más discutible es su acuerdo con Albania, casi 700 millones de euros a cambio de enviar 36.000 migrantes al año a estos dos campamentos que están a punto de ponerse en marcha en el país balcánico. También es polémica la actitud italiana con las ONGs. Un barco de Médicos Sin Fronteras pasará 2 meses bloqueado en puerto. Es el castigo por rescatar en los últimos días a casi 200 migrantes. Hoy ha vuelto la actividad al Congreso. La Diputación Permanente ha debatido las propuestas del PP para que Sánchez y varios ministros den explicaciones sobre financiación, inmigración o Venezuela. Aunque ninguna de esas peticiones ha salido adelante. Cristina Navarro. Sí, Esther, ninguna de esas peticiones ha salido adelante, pero en todas ellas Junts ha evitado dar su apoyo al Gobierno. Era su primera oportunidad para desmarcarse de los socialistas y, como venían advirtiendo, lo han cumplido. Aún así, no ha sido suficiente. El PP no ha conseguido forzar las comparecencias de Sánchez y varios de sus ministros en un debate que ha estado marcado por el bronco enfrentamiento entre el PNV y los populares, que parecen aumentar la distancia entre ellos. A los abrazos del reencuentro tras el verano, lo que aquí ha ocurrido después poco tenía que ver con ese buen ambiente. Exigimos la comparecencia del presidente Sánchez, que, como se imaginarán, vamos a apoyar. A un lado, con PP y Vox pidiendo también la comparecencia de varios miembros del Gobierno, mientras del otro lado lo que quieren es hacer ruido. Casi ninguna sorpresa. Por eso votaremos que no. Decimos casi ninguna, y no solo porque en varias votaciones Junts se ha unido al PP. Y votaremos a favor. También, y aquí está la clave, porque lo más llamativo ha sido cuando el PNV ha anunciado que no respaldará a los de Feijóo. Pues poco hay que hacer. Y de la evidente sorpresa en los gestos. Y es injustificable. Los diputados del PP han pasado al ataque. Pero lo que sí que nos ha quedado claro esta mañana, que quien les va a salvar a ustedes va a ser el PNV con su voto tan decisivo. Bueno, hoy parece que somos el objetivo del PP. Explíqueselo usted a sus votantes, porque le he dejado sin excusas. Se desenvuelve como un buen actor. No voy a decir de qué tipo de obra me refiero. La bronca ha seguido en redes con Aitor Esteban reprochando al PP su doble moral y recordándoles que así nunca conseguirán el apoyo del PNV. Torpe le ha llamado a Tellado y lo mismo al revés poco después. Ya para entonces se conocían los resultados. Votamos. De cada una de las peticiones de comparecencia del PP. Queda rechazada, se rechaza, no se aprueba, se rechaza esta petición. Victoria por la mínima para el Gobierno de coalición. Y sobre la financiación singular para Cataluña, el Gobierno asegura que va a cumplir su pacto con Esquerra Republicana. Mientras, las comunidades gobernadas por el PP anuncian un frente común y acusan a Sánchez de estar dispuesto a todo para seguir en la Moncloa. Lo que hay detrás de este acuerdo aún sigue sin definirse. Entre otras cosas porque el Partido Socialista no sabe cómo llamarlo. Una vez lo llama cupo, otra vez dice que no. ¿Se trata de un concierto o no? Se trata de una financiación singular tal y como viene en el acuerdo. En el PSOE se aferran a la textualidad del acuerdo, pero no dan detalles. Se habla de financiación singular. Les invito a que lean la literalidad del texto. Texto que para Esquerra sí es un concierto económico, por eso los socialistas catalanes evitan confrontar con sus socios de investidura. No vamos a entrar en espirales de vocabulario. Quien sí entra en la polémica es Junts. Jo suposo que algun d'ells sabrà exactament quina és la proposta. Insisten en señalar a Esquerra por votar al PSC. Perquè s'ha investit el senyor Illa president, el PSC més espanyolista de la història. En el PP no se creen las palabras del gobierno, dicen que es un atentado contra la igualdad. Que no se pueden comprar investiduras a cargo de la caja común de todos. Exigen a Sánchez una reunión multilateral con todas las comunidades. El gasto en pensiones bate récord en el mes de agosto. Se pagaron 12.828 millones, un 6,5% más que el año anterior. La pensión media sube y supera ya los 1.256 euros. El Gobierno ha vetado la compra de Talgo por parte de la empresa húngara Magyar. El Ejecutivo considera que la operación supondría riesgos insalvables para la seguridad nacional y el orden público. La empresa afectada ya ha dicho que demandará al Gobierno en España y en Bruselas. El miedo por el virus del Nilo sigue creciendo y las medidas se incrementan. Desde esta mañana se está reforzando la fumigación de mosquitos en algunos municipios en los que los contagios por el virus han aumentado. Es el caso de Gerena, en Sevilla.
En la última semana se han registrado 10 nuevos contagios en la provincia de Sevilla y 2 personas han fallecido en Coria del Río. El ayuntamiento ha pedido al Gobierno central una mesa de trabajo para el control de la enfermedad. Tatiana Torres. Pues sí, con estos 2 últimos fallecimientos ya son 5 las víctimas mortales por el virus del Nilo en la provincia de Sevilla. El último de ellos, un vecino de esta localidad, de Coria del Río, con 71 años. Y es que a pesar de las continuas fumigaciones que se dan en zonas como esta, el aumento de los contagios no cesa. Y los vecinos de las localidades afectadas cada vez están más preocupados y cada vez tienen más miedo. Consideran que las medidas que se han llevado a cabo hasta el momento no son suficientes. En las calles de Coria del Río, en Sevilla, cuesta ver ventanas o puertas abiertas. Intentamos que estén totalmente con mosquiteras y demás para evitarlo. Pero nada parece suficiente. Hay quien incluso apenas sale de casa. Me da una miedo, yo que estoy mala, no salgo de mi casa. Estoy preocupada, yo no voy ni a andar porque estoy muerta de miedo. Otros confían en los remedios de siempre. Basta de juntarme para los mosquitos. Yo he hecho fli. Hay pocos mosquitos en casa y las mosquiteras. En Gerena, también Sevilla, han elevado el nivel de riesgo. Están en alerta tras haber confirmado un nuevo caso. Nosotros en casa somos muy cautelosos. Con los niños, pues las típicas pulseritas. Han empezado a fumigar las calles y vaciar las fuentes del pueblo. Todas las zonas que tenemos en el pueblo donde puede haber una acumulación o una masificación de mosquitos. En Extremadura también se han confirmado hoy 3 casos más. Ahora los ayuntamientos de las zonas afectadas buscan medidas para frenar la expansión de este virus. En Estados Unidos es otro mosquito cuya picadura transmite una enfermedad mortal en caballos el que tiene en alerta a Massachusetts. Se han fumigado calles, cerrado parques y restringido las actividades al aire libre tras la muerte de un hombre que contrajo encefalitis equina oriental por una picadura. También hay un anciano de 80 años hospitalizado. Faltan menos de 48 horas para conocer la sentencia de Daniel Sancho por el supuesto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Sancho lleva un año en prisión provisional y volverá al tribunal de Koh Samui este jueves. A esa isla ya ha llegado su padre, el actor Rodolfo Sancho, y allí está Adrián Foncillas. Asesinato planeado o muerte accidental tras un empujón, la pena de muerte o la libertad por defensa propia. Las partes defienden sus tesis cuando apenas faltan 2 días para el desenlace, convencidas ambas de que cumplieron su misión durante las 4 semanas de juicio. Una, acreditar la premeditación, la otra, desmentirla. La estrategia de la defensa, que renunció a la confesión y el arrepentimiento, que le habría conseguido una sentencia más benévola, empuja a un escenario de todo o nada. Daniel Sancho siempre ha asegurado que el cirujano colombiano le había amenazado y como resultado tuvieron una pelea que provocó la muerte accidental de Edwin Arrieta. Se sintió muy amenazado, sintió mucho miedo. Pero la justicia tailandesa lo acusa de un presunto delito de asesinato agravado con el posterior descuartizamiento del cuerpo de la víctima. Un crimen que en Tailandia podría ser condenado con hasta 15 años de prisión e incluso en algunos casos con pena de muerte. En menos de 48 horas se conocerá la sentencia del caso. Esperamos que salga la verdad. El veredicto ya redactado ha sido revisado por 5 jueces de la Corte Provincial. Descartamos totalmente a día de hoy asesinato con premeditación y a partir de ahí esperaremos la sentencia para ver la siguiente pantalla cuál es. Recoge un polémico proceso de 15 sesiones judiciales marcadas por las barreras del idioma, las costumbres del país y las acusaciones a la policía de manipular pruebas. Aunque la familia de Sancho está satisfecha con el juicio. El padre del acusado, el actor Rodolfo Sancho, que llegó a Tailandia el fin de semana, ya ha visitado a su hijo a la cárcel, en la que lleva ya un año. En Nepal se ha encontrado el cadáver de uno de los turistas españoles desaparecidos y ahora se busca a su compañera. El cuerpo se encontraba en este río donde se les había perdido la pista a ambos que realizaban una ruta de senderismo en esa zona. Sus respectivas familias alertaron hace 2 días cuando dejaron de tener comunicación con ellos. Las sirenas vuelven a sonar en Ucrania por segundo día consecutivo. Varios aviones rusos han lanzado misiles hipersónicos contra algunas ciudades. Al menos 2 personas han muerto tras el ataque a un hotel en la región de Zaporilla. Zelensky reconoce que el conflicto solo terminará con diálogo y anuncia que en septiembre presentará a Estados Unidos un plan para acabar con la guerra. Estas son imágenes de soldados israelíes estrechando la mano del rehén que acaban de liberar. Se trata de un beduino de 52 años que ha permanecido 326 días en manos de Hamás. Fue secuestrado el 7 de octubre.
El ejército israelí asegura que lo han localizado en un túnel de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Hay medios que apuntan a que antes él había logrado escapar de sus captores. Vamos a Jerusalén. Pilar Cebrián. Sí, Esther, al parecer han sido soldados del ejército los que se lo han encontrado por casualidad en los túneles de la Franja de Gaza después de que este rehén escapara por sus propios medios de una celda subterránea. Es una filtración que ha hecho el ejército al New York Times y esto significa que realmente el ejército no tenía información precisa sobre el paradero de esta persona. Sabemos que su estado de salud es bueno, aunque ha perdido 20 kilos, pero realmente esta noticia no alivia a los familiares de los rehenes, que en su mayoría creen que será solamente con un acuerdo como se consiga sacar de Gaza a los 72 rehenes que quedan con vida. Es el momento en el que su familia corre a su encuentro. Llevan 10 meses esperando la noticia de su aparición. No se puede explicar este sentimiento, es como si hubiera vuelto a nacer. Las fuerzas especiales israelíes han llevado a cabo su rescate. Rescataron con éxito a uno de nuestros rehenes del cautiverio de Hamás en Gaza durante una compleja misión de rescate. Ha sido encontrado en uno de los túneles de Hamás. Una vez trasladado al hospital, lo vemos saliendo del helicóptero protegido con mantas y gafas. Lleva casi un año sin ver el sol. Parece estar en buenas condiciones, pero necesitará 1 o 2 días más de exámenes médicos. Perdió peso, pero después de estar 10 meses dentro de un túnel, regresó de la muerte. Netanyahu lo ha llamado por teléfono. Ahora no saben, Bibi, ya voy a ir. Bienvenido a casa, Faram Al-Qadi. Felicidades a las fuerzas de defensa de Israel. Él es uno de sus 11 hijos. Solo tenía un mes cuando su padre fue secuestrado. Mi madre soñó que él regresaría. Su oración ha llegado al cielo. Al-Qadi ya está en casa con sus seres queridos, pero aún quedan 108 rehenes en manos de Hamás. Aumentan los problemas para Donald Trump. No solo ha bajado en las encuestas frente a Kamala Harris. Ahora, el fiscal especial ha pedido reabrir el caso contra él por haberse llevado documentos confidenciales cuando abandonó la Casa Blanca. Vamos a Nueva York. José Ángel Abad. Se trata de una apelación que busca reabrir el caso de los documentos secretos contra Trump, pero en ningún caso habría proceso judicial antes de las elecciones, en las que el republicano no deja de prodigarse en actos públicos, mientras Kamala Harris intenta estirar el ímpetu en las encuestas sin mezclarse con un solo seguidor, ni mucho menos acercarse a un solo micrófono. Desde un pequeño restaurante, Trump revela que no está claro que vaya a haber debate el 10 de septiembre porque él quiere que se apague el micrófono de quien no esté en el uso de palabra, como en su día exigió Biden, pero la nueva candidata demócrata exige ahora lo contrario, que en ningún momento se apague ningún micrófono, y por eso Trump asegura: la verdad es que están intentando escabullirse porque ella no quiere que haya debate, no es buena en los debates y no es inteligente. Vamos a construir 3 millones de viviendas y bajar sus precios, promete hoy, mientras Kamala Harris en un nuevo vídeo, pero sigue sin protagonizar ni un solo acto que no esté coreografiado por adelantado. Tan solo se compromete a dar una entrevista antes de que acabe el mes, viendo que por ahora la estrategia le funciona a las encuestas, aunque Trump también acaba de recibir el apoyo de una excongresista demócrata, Tulsi Gabbard, demostrando que también él puede aumentar su base electoral a costa de los demócratas. En una cárcel de Girona, un preso conflictivo ha prendido fuego a una celda en el módulo de enfermería. 8 funcionarios han tenido que ser atendidos por inhalación de humo o por quemaduras. Diana Mora. Sí, también han resultado heridos por inhalación de humo el propio interno que provocó el incendio y también un compañero de celda. Todo comenzó ayer por la tarde cuando le comunicaron que debía cumplir una sanción y iba a ser trasladado a un módulo más restrictivo. Fue entonces cuando prendió fuego a un colchón con un mechero y retuvo a su compañero de celda como rehén. Los sindicatos aseguran que acumula 20 incidentes en tan solo 3 meses. Desde julio, los procesados por violencia de género en los juzgados de Bilbao tienen que llevar una pegatina distintiva. Y el Colegio de la Abogacía de Vizcaya exige ahora que se elimine esa obligación. Aseguran que vulnera la presunción de inocencia de los procesados. El colegio ya ha presentado una queja formal ante el Tribunal de Justicia del País Vasco y ante el Gobierno. Ambos se reunirán para intentar llegar a un acuerdo, aunque todavía no hay fecha. Esto que van a ver ha ocurrido en un estanco de Rafal, en Alicante. Un hombre oculta su identidad tapado con una gorra y amenaza al dependiente para exigirle tabaco y dinero. Consigue llevarse 50 euros, pero la Guardia Civil ya le ha detenido.
La Ertzaintza no detendrá a quien amenace o exhiba armas blancas en el País Vasco. Se intervendrá el arma y se identificará a la persona, pero no habrá más consecuencias. Los principales sindicatos de la Policía Autonómica Vasca critican ese cambio de criterio. Se decía que una amenaza con un arma blanca iba a ser siempre una amenaza leve, con lo cual no procede detención, y no es así. Hay que esperar el momento, si se puede concretar la amenaza o no, para poder decidir si es leve o es grave. Ese que ven es el momento en el que los vecinos retienen a un ladrón que intentó apuñalar al dependiente de un bazar en Málaga. El atracador irrumpió en la tienda con el rostro oculto y amenazó con un cuchillo a un cliente mientras exigía el dinero de la caja. Ya ha sido detenido. El hombre tenía como una especie de cuchillo que estaban enseñándose los policías entre ellos haciéndose así. Entonces fue cuando me di cuenta que era un cuchillo grande. Redujeron entre todo al hombre, lo detuvieron y por lo visto era que el hombre había intentado entrar a atracar la tienda con el cuchillo y lo había formado, y hasta que llegó la policía había pasado un rato. Entonces la gente se llevó el susto por eso. Es la maniobra temeraria de estos dos motoristas adelantando en una zona de línea continua. Lo que no sabían es que los seguía un helicóptero y la policía estaba a tan solo unos metros esperando para multarles. La imprudencia les ha salido cara: 400 euros y 4 puntos del carnet de conducir. En Mallorca, una asociación de empresas ha puesto en marcha una campaña para defender el turismo. Reaccionan a las movilizaciones que se están produciendo este verano en Baleares contra la masificación. Les preocupa que estas tensiones pongan en peligro miles de empleos. Pero continúan las protestas en otros puntos de España. Vecinos que se quejan de la falta de civismo de algunos visitantes y de lo invadidos que se sienten ellos en esta época del año. Es la Isla del Ciervo en el Mar Menor, un espacio protegido y tranquilo que en ocasiones deja de serlo y se convierte en esto, una fiesta náutica. Tiran toda la porquería y esto es un lago precioso, pero muy pequeñito para lo que se forma ahí. Otro lugar paradisiaco que se vende como tal y que atrae a cientos de turistas, no entra nadie más. En Santiago los visitantes toman la ciudad de día y de noche, literalmente, porque algunos duermen en las escaleras de la catedral. Mi ciudad no es un circo. Así lo denuncia una plataforma. Hay muchas opciones como para estar durmiendo y más en este sitio. Santiago se merece un respeto, un poquito de freno. Eso es lo que llevan pidiendo desde hace meses en muchas ciudades, mediante protestas, algo que critican desde el sector. Somos muy conscientes de que hay muchos asuntos para solucionar en el ámbito turístico, que no podemos hacerlo atacando. Sí que ha habido inquietud por parte de personas que tenían reservas. Por eso intentan calmar las aguas y recordar que mucha gente vive del turismo. Esas dos bolsas están llenas de carabelas portuguesas. Son imágenes de esta misma tarde en la playa de Riazor, en A Coruña. Decenas de ejemplares han sido retirados del agua y del arenal. En la última semana se han recogido más de 100 ejemplares de estas medusas en varias playas coruñesas. De momento se mantiene la vigilancia, pero no está previsto cerrar las playas. Eva Conde Corval. Sí, a pesar de que están alerta por si hubiera que tomar algún tipo de medida, por el momento ya lo ven, no se prohíbe el baño. La Consellería de Sanidad ha publicado hoy un protocolo a seguir en caso de sufrir una picadura de este tipo de medusas, que son fáciles de reconocer por sus llamativos colores y bastante peligrosas en sus tentáculos. Desde la comunidad científica nos piden precaución y atención en el baño, pero también mucha calma ante la presencia de esta especie, a la que asocian con la subida de la temperatura del agua. La caída de un buey en la puerta de la plaza provocó esa montonera de mozos en el encierro nocturno de San Sebastián de los Reyes. Afortunadamente, los toros no echan la cara hacia abajo y no se produce ninguna cornada. Hay 9 heridos por contusiones. Y esta mañana, en el segundo encierro del municipio madrileño, ese toro que ven ha generado el mayor momento de tensión. Nada más salir, se ha dado la vuelta y ha tenido que ser reconducido a los corrales. 10 corredores han sufrido contusiones varias. Seguro que la han tarareado en alguna ocasión. Wonderwall es una de las canciones más conocidas de la mítica banda británica Oasis. Hoy, 15 años después de su disolución, han anunciado su regreso.
Su música supuso una revolución en los 90, pero la nefasta relación entre los hermanos Gallagher hizo que se acabaran separando. Después de muchos rumores, han hecho oficial una gira que de momento pasará por 5 ciudades de Irlanda y Reino Unido el año que viene. Es ley de vida. Los hermanos compiten entre sí. Se quieren, se pelean, discuten, pero casi siempre suelen reconciliarse. Y los hermanos Gallagher han pasado por todas esas fases y de forma muy intensa. Tan intensa que se han tirado a la cabeza instrumentos sobre el escenario. ¿Por qué no cantas la canción buena? Han parado conciertos para discutir entre ellos. Con la prensa no siempre se han portado de forma correcta. Arrogantes, irreverentes, pero irresistibles. Reinaron en el pop británico de los 90. Pero esa enemistad fraternal acabó con el sueño de la banda de Manchester. Llevan 15 años callados. Se la han jugado porque hay quien ya no les recuerda. Nada, no conozco nada. Aunque la mayoría... Se han juntado, ¿a que sí? Sí, vuelven con gira. Parece que reconciliados. Hermanos que se odian, enemigos que se quieren. Unos amores que si un día de hace 15 años mataron a la banda, hoy parece, y solo lo parece, la resucitan.